Buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje. Sí, me pueden escribir en el chat si me logro escuchar bien. Estamos ya en la semana número 2 y perfecto. Me encuentro con Abraham, con Enriqueta, con Lili, sí, ¿verdad? Con María Lisa y con Rosy. Muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias. Creo que sí me escucho bien. Entonces vamos a dar inicio. Lo primero que, vamos a hacer, sí, gracias. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir repasando nuestro manual de citas y referencias de prepa en línea CEP y luego nos vamos a explicar las actividades de esta semana que tenemos que hacer. No olvidemos que los días miércoles nos dedicamos a explicar las actividades de la semana, retomando los temas importantes y explicando cada uno de los puntos. De igual manera, los días viernes damos algunas estrategias o herramientas que nos ayudan al desarrollo de las actividades de esta semana, de este módulo y también de otros módulos. Bueno, lo primero que voy a compartir es el manual. Ok. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Vamos a recordar un poco los primeros capítulos que tiene nuestro manual para que podamos entender el contexto y volver a repasar estos temas que vienen siendo un área de oportunidad que tenemos aquí en el módulo. Recordemos primero que tenemos el manual desde la semana número 1, lo que es en el foro de novedades. En la semana número 2 ya lo encontramos como uno de los recursos que tenemos en el foro, que viene siendo una de nuestras actividades integradoras de esta semana. Entonces es muy importante que nosotros lo podamos descargar. Como hemos mencionado, pues es un material que les va a servir para su formación académica. Muchas instituciones trabajan con este formato. Recuerden que el formato APA, porque nuestro manual se llama Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea CEP, basado en el formato APA. El formato APA quiere decir la información que nosotros vamos a compartir sobre la fuente de consulta a la que nosotros hayamos acudido. Entonces, ya sea que se compartan algunos datos, no se comparten algunos datos, se comparten todos. ¿Cómo debemos de citar, hacer una cita directa, una cita indirecta? ¿Qué datos debemos de poner? Eso es el formato app. Entonces, quiere decir, dependiendo obviamente del tipo de trabajo que nosotros hagamos, es el formato que vamos a trabajar. Pero aquí en Prepa en Línea CEP vamos a trabajar con el formato app. De igual manera, como les digo, muchas instituciones trabajan con este formato, por lo tanto, el conocer las indicaciones sobre qué debemos de hacer cuando queremos citar dentro de nuestro texto, o bien incluir los datos completos en una sección de referencias de la fuente de consulta. Entonces podemos utilizar este manual, les va a servir para toda su formación aquí en Prepa en Línea CEP, también para si ustedes desean seguirse formando posteriormente una vez que obtengan su certificado de preparatorio. Entonces vamos a recordar que en nuestro capítulo número 1, pues viene obviamente la importancia de por qué debemos citar correctamente. Obviamente estamos evitando lo que es el plagio, porque estamos respetando y estamos diciendo quién nos está dando lo que es la información, porque también estamos sustentando nuestras ideas, las estamos apoyando en una fuente de consulta. Y de igual manera, pues también nosotros estamos ofreciendo información que es confiable. Estamos diciendo que lo que estamos mencionando es el resultado, obviamente, de una investigación. Entonces, ese es nuestro capítulo número 1, un punto también interesante. Es esta tabla donde viene lo que es la diferencia entre cita, referencia, sección de referencias, fuente y bibliografía. La cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias.
Si yo, por ejemplo, necesito obtener información sobre lo que es una definición sobre la contaminación auditiva, posiblemente esa definición la obtenga de alguna fuente de consulta. Entonces yo tengo que decir de dónde obtuve esa información, pero esa definición va a complementar lo que yo estoy diciendo o lo que quiero compartir sobre la contaminación auditiva. De igual manera, también lo que es la referencia son los datos que vamos a compartir de la fuente. Y en la sección de referencias es el espacio donde vamos a compartir lo que es todos estos datos. Muy bien. En nuestro capítulo número 2, nosotros vamos a hacer mención sobre las citas directas y las citas indirectas. Era lo que decíamos, si vamos a retomar tal cual información de otra fuente, entonces vamos a hacer una cita directa, que puede ser corta o larga dependiendo la cantidad de palabras. Aquí tenemos la indicación, si es corta, son menos de 40 palabras y se escribe entre comillas y sin cursiva. Si es larga, que si más de 40 palabras se escribe en bloque, sin comillas ni en cursiva. Además, respetando el mismo tamaño y tipo de letra. Y si también nosotros queremos, que es lo que también recomendamos aquí en Propalínea CEP, trabajar con citas indirectas, esto quiere decir, vamos a trabajar con una paráfrasis. Una paráfrasis es cuando nosotros también empezamos a trabajar con la parte de la comprensión lectora. Leo mi texto y yo me digo, bueno, ¿de qué trató el texto? Ah, pues trató de esto, del otro. Y entonces yo ya empiezo también a generarme preguntas que me permitirán detonar el conocimiento que he estado adquiriendo. Entonces, pero no olvidemos también aquí que debemos de respetar la esencia o los conocimientos importantes que nos da esa fuente de consulta que queremos compartir con nuestras palabras. Entonces, para ello, pues hacemos, como les digo, la cita directa, la cita indirecta, y también algo muy importante, no solamente se queda ahí, sino que también nosotros tendríamos que decir de dónde estamos obteniendo la información. Si no lo decimos y si únicamente lo mencionamos al final de mi documento en una sección de referencias, estoy cayendo en plagio. Y eso lo menciona el mismo manual. Entonces, hay que respetar estos puntos porque también nosotros estamos diciendo de dónde obtuvimos la fuente y estamos respetando quién nos está dando esa fuente de información. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo decimos la fuente? ¿Debemos de compartir todos los datos de la fuente dentro de mi texto? Pues no es así. Lo único que nos pide es que debemos de incluir datos de la autoría y el año. Autoría viene siendo pues la persona o la institución, incluso donde estamos obteniendo la información. Si es una persona, tenemos que poner los datos de la autoría, coma, el año. Ya sea que lo metamos dentro de nuestro texto, empezamos a escribir tal persona en el año tal, compartió la siguiente definición sobre el átomo, o bien lo podemos hacer entre paréntesis. Al final de lo que estamos compartiendo, abrimos un paréntesis, colocamos los datos de la autoría, coma el año y cerramos lo que sería el paréntesis. Entonces, de esta manera es como lo vamos a hacer y lo hacemos correctamente. Mi sugerencia es, yo sé que al principio esto puede causar un poquito de ruido porque son acciones que no estamos muy acostumbrados a hacer. Lo que yo les recomiendo es acostúmbrese siempre a poner por lo menos una, dos, cuatro, dos citas directas, dos citas indirectas, sobre todo, y yo he visto trabajos de ustedes donde sí es necesario que trabajemos con esta parte de cita directa y cita indirecta, porque sí estamos enriqueciendo nuestro conocimiento con pequeños fragmentos de otras fuentes de información. Aquí, muy importante, lo que debe de tener más peso y más espacio es nuestra propia redacción, no hacer un collage de otras fuentes o no que lo más importante sea otra fuente de consulta, lo que está diciendo, sino todo lo demás nos sirve para reforzar lo que yo estoy diciendo, pero no lo sustituye. ¿Bien? Bueno, entonces empezamos a trabajar con esto también. Aquí pues solamente nos dan algunos ejemplos, si son más de un autor, si es una institución, qué es lo que debemos de compartir. Y nos vamos al capítulo
Número 3, pero antes me voy con las recomendaciones en cuanto a las citas directas y las citas indirectas. Utiliza fuentes originales de información. Esto ya lo habíamos visto cuando también hacíamos mención que en la semana número 1 tienen ustedes una infografía que habla de los 9 mejores buscadores académicos y que ahí lo que nosotros busquemos obviamente es confiable. Verifica que se conserve el sentido original de la información cuando realizas citas indirectas. Evita saturar tu texto de citas directas y de citas largas. Coloca los nombres y apellidos de las citas tal cual y como los observes en la obra publicada. Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar cualquier texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das el crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo plagio. Y el capítulo número 3 nos hace mención sobre las referencias, que recuerden que es la información que nosotros vamos a compartir en un espacio aparte una vez que hayamos terminado nuestro texto. ¿Cuál es la estructura de las referencias? Debe tener lo que es la autoría, la fecha, el título y lo que es la fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra. La fecha es cuándo se publicó esta obra. El título, cómo se llama esta obra y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Y aquí tenemos un ejemplo que nos deja muy claro la estructura de una referencia. La autoría es Huerta David, la fecha, entre paréntesis, 2019, el título en cursiva, material de lectura número 216, Poesía Moderna, la fuente es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo que es el link del enlace. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo entonces de la estructura de una referencia. Y también tenemos aquí una tabla cuando a veces no tenemos los datos completos de la referencia, qué es lo que debemos de hacer, si no tiene alguna fecha, si no tiene autoría, si no tiene título, ¿qué podemos hacer? Aquí lo vamos a poder consultar lo que es en esta fuente. También si tenemos más de una autoría, a veces hay un trabajo en conjunto de diferentes autores, entonces cómo debemos de citar y los ejemplos correspondientes. Y recordemos también que vamos a incluir una sección de referencias, no de bibliografía, sino más bien de referencias, lo vamos a incluir al final de nuestro texto. Algunos consejos también, la sección de referencias empieza en una nueva página, después del final del texto. El título de la sección debe decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el orden de la autoría. En los casos que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra del abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de la fuente. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo autor, mismo año, entonces nada más el primero dice 2012 inciso A y aquí 2012 inciso B, ¿no? Letra B. Y así es como lo podemos acomodar. Si tienes referencias de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente manera, y así lo tenemos aquí. Y las referencias deben de llevarse en guía francesa y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un link alineado sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de letra de la sección de referencias debe ser el mismo que el del resto del documento. Aquí tenemos, obviamente, algunos ejemplos. Y nos vamos con nuestras recomendaciones finales y con esto terminaríamos esta revisión del manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. En las referencias de instituciones debes colocar sus nombres completos, no las siglas, aunque sean muy reconocidas. Ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de CEP, Prepa Línea CEP en lugar de PL-CEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que hayas retomado o adaptado. Y eso lo podemos encontrar también en el manual de cómo debemos de mencionarlo.
Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias. Activa los hipervínculos de los enlaces. Verifica que funcionen apropiadamente y que se dirijan al sitio correspondiente. Y bueno, estas son las recomendaciones para hacer nuestras referencias. Y hasta aquí vamos a dejar el día de hoy la revisión del manual. Pero recuerden que es importante que ustedes lo revisen. Como ya hemos mencionado, yo sé que hay muchas páginas o herramientas que les ayudan a citar correctamente en formato APA. Entonces, lo que debemos hacer primero es una revisión de lo que es el manual, porque es la base de cómo vamos a trabajar. Puede haber algunas indicaciones que solamente apliquen para los documentos que se realicen en Prepa en Línea CEP. Entonces, sí es importante que tengamos lo que es ese conocimiento. Una vez que hayamos revisado lo que es el manual, ahora sí nos podemos ir a otras páginas o a otras herramientas, incluso hasta Word, que nos va a ayudar en esta parte de citar correctamente en formato. Muy bien, entonces me salgo de aquí, me voy a mi presentación, permítanme. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. Vamos a trabajar en esta semana número 2 con argumentos y diálogos. Okay. Vamos a ver lo que es el propósito de esta semana. Es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Vamos a trabajar en obtener el conocimiento de diferentes disciplinas. No nos podemos quedar nada más como con la aportación que me haga, por ejemplo, la medicina en el caso de las vacunas, sino también yo tendría la necesidad de enriquecerlo con otras disciplinas, como puede ser la historia, ¿no? La historia me puede ayudar a comprender los procesos que se llevan con las vacunas o cómo hemos vivido la humanidad en relación a lo que es ese tema. Así que vamos a ver la riqueza de diferentes disciplinas que es esta semana. Pero antes de eso, no olvidemos que tenemos el Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo es un espacio que tenemos cada semana que nos ayuda a seguir trabajando con los temas de la que se estén viendo en esa misma semana. Es un espacio donde todos estamos, se comparten diferentes preguntas, se dan materiales y bueno, nos sirve para reflexionar sobre el tema de la semana y para pensar si lo aplicamos, si no lo aplicamos, si nos sirve, si no nos sirve. Entonces los espero en el Foro Aprendiendo, son de los pocos espacios donde todos podemos estar al mismo tiempo. Entonces los veo cada semana en nuestro Foro Aprendiendo. Antes de pasar a ver un poquito qué tenemos que hacer esta semana, vamos a trabajar, vamos a ver unos puntos sobre el tema de la comprensión lectora. Ya habíamos dicho, cuando revisamos el manual, cómo es muy importante que cuando hacemos una cita indirecta trabajemos con este tema de la comprensión lectora. Así que vamos a ver estos datos que considero muy interesantes. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? Nos preguntaríamos si esto, ¿por qué? Porque muchas veces hay formación que debemos de tener en nuestro trabajo y que si nosotros tenemos que hacer lecturas o comprender algunos textos y no tenemos esta herramienta pues muy bien desarrollada de la comprensión lectora, este hábito, esta habilidad, van a ser procesos que no vamos a entender o que realmente leamos y pasan como de largo y cuando los tengamos que aplicar no los vamos a aplicar. Así que vamos a conocer el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. 9% muestran un dominio de la ortografía y acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% puede interpretar y tuvo un dominio de un texto. 5.9 promedio en comprensión lectora y 7 promedio en comprensión auditiva. Si se dan cuenta, hay muchos porcentajes que apenas pasamos y otros en que apenas estamos caminando. Entonces tenemos muchas áreas de oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Hay estrategias que aunque sean para pequeños,
yo creo que las podemos retomar y las podemos aplicar. Primero, promover la lectura en casa por lo menos 20 minutos diarios. ¿Qué podemos leer? Pues en primero podemos leer, debemos siempre de tener conciencia de leer algo confiable, como puede ser los periódicos, o si se acuerdan, en la semana 1 leímos el texto La lectura en la era de Internet. Entonces, ese texto viene de la revista Cómo ves, que pertenece a la UNAM. Entonces, en esa revista podemos estarla revisando, viene el índice, por temas, escogemos un tema o un área, ¿no? De conocimiento, y de ahí vienen diferentes textos de esa área y ya podemos escoger. Comúnmente cuando cambian de colores, cuando es un texto que podemos descargar. Son temas pues muy interesantes, muy actuales, muy sencillos, y en muy pocas páginas yo creo que nos pueden dar mucho conocimiento y podemos trabajar con esta parte de la comprensión. ¿Qué podemos hacer cuando ya leímos un texto? Pues podemos hacer nosotros la misma pregunta. Si yo tuviera que contarle a alguien de qué leí, ¿qué le diría? Entonces ya empiezo como a repasar y a identificar las ideas más importantes de ese texto y es lo que yo voy a compartir. De igual forma, pueden existir palabras que no tenemos conocimiento, pues identifiquémosla, busquemos cuál es su significado. Anteriormente, no sé si todavía lo manejé, el periódico La Jornada, en algunos artículos, si tú podías pasar el cursor sobre alguna palabra que fuera, pues que comúnmente no la pudiéramos encontrar o no la veamos de forma escrita, entonces podíamos buscar cuál es su significado, nos daba su significado al mismo tiempo, y esto nos permitía entender todo el significado del texto y lo que nos quería decir. Pues bien, este estudio fue aplicado a 4.351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana en la Ciudad de México. También tenemos algunas herramientas. Aprovechando la parte de la tecnología, podemos utilizar algunas aplicaciones que nos ayudan también en la parte de la comprensión lectora. Uno viene siendo como lo que son los audiolibros. Comúnmente ya tenemos hasta en YouTube muchísimos audiolibros, o hay incluso aplicaciones que podemos descargar en nuestro celular que también nos permite escuchar libros en audio. Entonces, aunque no tengamos el libro, pero vamos escuchando una historia, vamos escuchando un conocimiento, y yo creo que todo eso también se nos queda, ¿no? También podemos hacer el identificar palabras que no conocíamos, el tomar apuntes o escribir las ideas más importantes del libro, y así podemos también trabajar con la parte de la comprensión lectora. Pero aquí mucho ojo, antes de que descarguemos alguna aplicación a nuestro celular, primero revisemos los comentarios de la misma. Comúnmente en las aplicaciones, la gente que utiliza las aplicaciones, hay gente que le gusta hacer sus comentarios como evaluando la aplicación, si está bien, si no está bien, si cumple lo que promete, si tuvo alguna dificultad. Entonces leamos y sobre eso tomemos alguna decisión. Y ya si es así, entonces ya podemos descargar la aplicación a nuestro celular. Tenemos otra aplicación que se llama Wattpad. Dice: ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. O sea, que nos invita a que podemos también leer ahí historias, hacer nuestros comentarios, pero también tenemos la oportunidad de escribir. Si a ustedes les interesa o quieran empezar a trabajar en este ámbito, pues yo creo que es una buena oportunidad para que podamos sacar nuestras habilidades de escritura. También tenemos la de lectura rápida. Dice: esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar, practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, con que funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura, y esta solamente es para... Entonces podemos encontrar diferentes herramientas que nos ayudan pues a mejorar nuestra ortografía, nuestra redacción con algunos ejercicios, a mejorar nuestra lectura,
sobre todo entender las ideas principales de algún texto, no solamente hacer una lectura rápida, sino realmente entender y saber cuáles son las ideas principales que nos quiere compartir el texto. Entonces, bueno, se los dejo aquí como algunos tips que nos pueden ayudar a trabajar con la parte de la comprensión lectora. Pues bien, ahora sí vamos a ver qué tenemos que hacer en esta semana número 2 en cuanto a nuestras actividades. Nuestra primera actividad, que sería nuestra actividad número 3, investigar para argumentar. Vamos a ver qué tenemos que hacer en cada uno de los puntos. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y que sea de tu interés. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Aquí vamos a seguir trabajando con el tema legalización de las drogas, pero ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar? No sé, yo quiero saber la normatividad en otros países sobre el tema de las drogas. Entonces ya escojo, ya, mi tema definido es legalización de las drogas, pero mi enfoque es la normatividad en otros países. Esto me lleva al punto número 2. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo, por ejemplo, la biología, el derecho, la sociología, la historia, la política, la geografía, la estadística, la economía. Si yo, por ejemplo, dije, quiero saber la normatividad en otros países en relación a las drogas, obviamente una disciplina o área de conocimiento viene siendo el derecho. Otra podría ser, por ejemplo, la economía o la sociología, donde me van a aportar información sobre mi tema y sobre la postura o el enfoque que yo le voy a dar. Esto es la riqueza de pues, las diferentes disciplinas, porque no solamente me quedo con una, no solamente pienso, ay, pues el derecho, pues es el que maneja todas las legislaciones y pues es el que me va a dar información, pero también qué interesante sería que la historia también me pudiera decir cómo surgieron esas leyes, cuál fue su fundamento, qué han ido aportando, cómo han ido construyendo, para qué son y cuál es la perspectiva futura. Entonces, esto también me viene dando conocimiento que yo no podría tener únicamente con el derecho. Por eso es la riqueza de trabajar con la parte de diferentes disciplinas. Vamos con el punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. Esto quiere decir dónde voy a buscar la información que yo necesito para mi actividad, para mi investigación. No sé, voy a ir a una biblioteca virtual, voy a acceder a un sitio de biblioteca virtual, voy a buscar en un buscador académico. ¿Qué pasos voy a seguir para buscar la información? Punto número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Ahora sí, yo ya tengo bien definido el tema, mi enfoque, las disciplinas, qué voy a hacer para buscar la información. También entonces toda esta información que tengo, entrevistas, noticias, debates, todo esto lo voy a buscar porque me va a servir para lo que yo tengo que hacer. No olvidemos cuidar y tener en cuenta el enfoque que le vamos a dar al tema legalización de las drogas. Vamos con el punto número 5. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura o el enfoque a partir de la información que investigaste. No olvidemos que una cuartilla pues es como una hoja de un cuaderno de tamaño profesional, entonces tenemos que trabajar con 2 cuartillas. Como todo texto, debe de tener una estructura: introducción, desarrollo, conclusión y mi sección de referencias. No olvidemos que en el desarrollo es donde lleva la mayor información y la mayor investigación que yo voy a aportar. Aquí es donde yo también puedo incluir mis citas directas, mis citas indirectas. Este aporte que estoy recibiendo de otras fuentes de información es muy importante que yo lo haga. Y no olvidemos que lo que debe de tener en primer lugar es nuestra redacción. Lo demás es un apoyo y es un sustento en lo que estamos diciendo.
Así que vamos a ver cómo podemos hacer un texto argumentativo y luego regresamos a seguir viendo qué más tenemos que hacer en esta actividad. Así que vamos a ver este video. Lo tengo que hacer chiquito para que se vea mejor. Ah, si no, me lo voy a llevar. Quiero salirme de aquí. Me voy a YouTube. Estamos en YouTube. Es que En donde te explicamos que como hice una modificación, me quitó el enlace del video. Pero ahorita ya lo vamos a ver directamente. Entonces, vamos a ver aquí cómo vamos a poder hacer un texto argumentativo, así que vemos y escuchamos el video, por favor. amigos, bienvenidos a... Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema
aparte del título, obviamente, en el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, ¿cómo se siente la emoción de Disney? Se siente así. ¿Y así? después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema. ¿Ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación.
Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Muy bien, pues vamos hasta aquí dejamos el video de cómo podemos escribir un texto argumentativo. Recuerden que esta sesión se queda grabada, entonces en cuanto termine la subo a YouTube y se los comparto para que ustedes la puedan revisar en el caso que necesiten repasar lo que son algunos puntos. Pues vamos a terminar de explicar entonces qué tenemos que hacer. Ahorita lo que estamos haciendo es pues ya vimos cómo hacer el texto argumentativo y después vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Quiere decir, ¿qué pasos yo hice para obtener la información? En el punto número 7 grabo un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso la legalización de las drogas. Una vez que has grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta del punto número 6, pega el documento, el enlace a tu audio para que pueda ser revisado por tu asesor. En este caso, recuerden que lo que se nos pide es que peguemos el link. Recuerden, porque a veces lo que hacemos es lo subimos a Google Drive y entonces cuando le damos compartir, ponemos el correo, pone mi correo y entonces el link del audio, en lugar de que vaya a la actividad, me llega a mi correo y la indicación es que el link tiene que ir en la actividad. Entonces no le den compartir. Sí tiene que darle compartir, pero después tienen que darle clic donde dice obtener el enlace. Y ahí hay que quitar desactivar el botón de restringido y pasarlo a cualquier persona que tenga el enlace, obviamente pueda abrir lo que es ese link. Recuerden revisar la sesión del día viernes, ahí dimos también otra herramienta donde podemos subir nuestros audios de forma muy rápida y lo podemos compartir de forma muy rápida también. Muy bien, y con eso terminaríamos, tenemos nuestra actividad. No olvidemos también aquí que se nos menciona. Sí, en esta ocasión, si tiene el tiempo, es el tiempo que debemos de cubrir. Y también en el punto número 8, tenemos que mencionar las fuentes de consulta a las que nosotros hayamos acudido. Acuérdense que estas van en formato APA. Ahí, para eso tenemos el manual, que ya lo tenemos en la semana 1 y en la semana número 2. Y antes de preguntarles si hay alguna duda sobre esta actividad, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el texto argumentativo, donde viene el título, la introducción a la tesis, la argumentación, las conclusiones y las referencias en formato. Yo les puse aquí que tenemos un proceso de escritura, una preescritura donde preparamos todo el material, luego pasamos a la escritura donde ya escribimos, hacemos nuestro borrador de nuestro texto argumentativo, y luego una posescritura donde pulimos, revisamos, pulimos, quitamos, ponemos, con la finalidad de que quede el texto que nosotros estamos buscando. Sí, su punto de vista, nada más que hay que recordar los puntos que vienen aquí mencionados. Decir por qué es importante que nosotros nos enriquezcamos de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento que nos van a dar información. ¿Por qué es importante este punto? Porque esta semana trabajamos con esto. No lo trabajamos en otras semanas, pero sí en esta, entonces es lo que nosotros tendríamos que decir en el audio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, otra duda o pregunta que tengamos sobre nuestra primera actividad de la semana 2? Aquí esta imagen que vemos en pantalla son los 9 mejores buscadores académicos, que ya lo vimos desde la semana número 1.
Recuerden consultar lo que buscan ustedes. Si lo buscan en un buscador académico es confiable, es veraz. Ya no tenemos que pasar por ningún proceso de saber si la información que está ahí es confiable. Muy bien, ¿no hay dudas? Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente actividad de esta semana, que en esta ocasión, nuestra actividad integradora número 2 o la actividad integradora 4 es hagamos un debate. Vamos a participar en un foro. Primero lo que tenemos que ver es el debate legalización de la marihuana que se transmitió en el 2016 por el canal 11. Entonces aquí tenemos el link para que lo podamos nosotros revisar. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, que no es lo único a lo que nosotros tenemos que dar respuesta. He activado mi micrófono. Tengo el micrófono de Jorge que se quiere activar de repente. Me pregunta que si el audio sería la conclusión de lo que hicimos. Sí, sería como la conclusión, pero sí destacando la importancia de la aportación de diferentes disciplinas. Muy bien. Bueno, estas son las preguntas que vamos a reflexionar, pero no es lo único a lo que tenemos que dar respuesta. Dice, en el audio vas a explicar por qué tomamos las disciplinas que ya hemos escogido para dar el enfoque del tema elegido. Sí, por qué las tomamos y por qué es importante que un área de conocimiento me dé información, la que sea. ¿Por qué es importante que un área y por qué es importante que más de un área, más de una disciplina me dé información? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no necesariamente me puedo quedar nada más con una? ¿De cuál es la riqueza que recibo si tomo información de diferentes disciplinas? Esa sería como la reflexión que debemos de contestar en el área. Bien, pues las preguntas a reflexionar en este caso en el foro son, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Y cuáles son tus argumentos? Recuerden que tenemos que hacer 5 aportaciones. La primera aportación comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el porqué. Segunda participación, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el porqué. En tu tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En la cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Y en la última participación responde a la réplica que se haya realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Aquí, puntos importantes a tomar en cuenta en el foro. Primero, son 5 aportaciones como mínimo y cada una debe de cumplir con lo que tenemos aquí señalado que acabamos de leer. Estamos en un módulo de argumentación, por lo tanto, es necesario argumentar cada una de nuestras aportaciones. Ya vimos al principio que decía, coloca un argumento a favor y indica por qué señalaste ese argumento a favor. Entonces, debemos de argumentar nuestras aportaciones. Es necesario participar a lo largo de la semana. No es una actividad como las otras, sino es participación en el foro. Por lo cual la dinámica del foro es que debemos de participar a lo largo de la semana para irnos enriqueciendo de los aportes de los demás. Si no participamos a lo largo de la semana y hacemos nuestras participaciones en un solo día, eso resta calificación en nuestras participaciones en el foro. Y al estar todos dentro del foro, pues es importante que fomentemos el respeto y la tolerancia. Esto quiere decir aplicar las reglas de la etiqueta. Tenemos que hacer la actividad 4 en el foro aprendiendo. No, el foro aprendiendo, recuerden que no se evalúa. Si ustedes ponen sus aportaciones en el foro aprendiendo, no pueden recibir una evaluación. Van en la misma actividad 4 titulada Hagamos un debate. O sea, ahí mismo ustedes entran y ya se abre el debate, el foro, y hasta abajo viene la indicación para que ustedes respondan y ahí pueden ir respondiendo. Primera aportación y bueno.
Otro día, segunda aportación y bueno, de acuerdo a lo que se vaya solicitando. ¿Mm? ¿Alguna duda o pregunta que tengamos hasta el momento? ¿No? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Sí, dígame. Estoy escuchando ahorita lo del foro por decir, yo que voy a comenzar hoy, es día miércoles, no alcanzo a hacer las cinco participaciones de aquí al domingo. ¿Puedo hacer un día doble? Sí, sí, se puede Ah, hacer ok. usted un día, no sé, la segunda y la tercera, o la primera y la segunda, como usted considere. Lo importante es que O- no en un solo día hagamos las 5. Eso es lo importante. ok, sí, bueno, gracias, era mi duda. Sí, de nada. Se tiene que empezar hoy para dar las 5 aportaciones. Pues si se puede así, si no, por lo menos en un día 2, otro día otras 2, y así, pero no, mi sugerencia es si no hagan todas las aportaciones en un solo día, porque eso, como les digo, resta calificación. Entonces es lo que sucede, que muchos entran comúnmente en domingo, último día, a hacer la actividad. Como no hubo una lectura anterior, entonces en un solo día que hacen las 5 aportaciones, no tienen la máxima calificación. Simplemente no se puede poner porque esta es una actividad tipo foro. Muy bien, pues en esta semana también tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información. Recuerden que para darles respuesta es necesario estudiar todos los recursos de la semana. Aunque son actividades que no se evalúan, recuerden que al final del módulo el sistema genera un porcentaje de que ustedes hayan hecho todas las actividades formativas, revisado todos los materiales, participado en los foros, etc. Entonces, y pues recibimos el conocimiento. Es que no lo sabía, ya que hago la actividad 5 después de la 4. ¿Cómo que? Es que hago la actividad 5 después de la 4. La actividad 5 es de la semana 3, ¿no? Ok, ahorita lo. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos hasta aquí? Ya vamos a ir cerrando. Las preguntas que tengamos. Recuerden que si ahorita no hay ninguna, pues me pueden hacer sus dudas en estos días que nos restan de la semana. Muy bien. Pues no olviden que el día viernes damos herramientas para el desarrollo de las actividades, entonces es importante que ya nos hayamos registrado en Canva. Acuérdense que se deben de registrar con su correo de Prepa Línea CEP. Canva tiene un convenio de Prepa Línea CEP para que ustedes puedan tener acceso a plantillas, a más plantillas que les van a ayudar. Entonces es importante que ya nos registremos para que ustedes pues, puedan aprender muchísimas cosas que vamos a poder desarrollar. Muy bien. Voy a pasar a asistencia. Ahora sí. Voy a cerrar el micrófono. Ok, voy a pasar. Si alguien me falta o tengo duda, ahí me lo escriben en el chat. Entonces déjame pasar. Abraham. ¿Quién es Abraham? Samuel Abraham. Sí. Dolores Chiapa. Dolores Chiapa. Ajá. Enriqueta Robledo. Liliana Chávez. Ajá. Jorge Guerrero. José Luis Rodríguez. María Alicia Romero. Normalicia García. Rodolfo Gutiérrez y Rosy. Rosy, ¿qué quedamos? ¿Es Rosalba? Tengo Rosy, Rosy es Rosalba. Ah, Rosalba.
Muy bien, creo que nadie me faltó, ¿verdad? No. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, gracias por estar aquí. Cualquier duda, háganme llegar. Y pues les deseo una excelente noche y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias igualmente. Saludos.